muy expectante, mientras que efectivamente los sindicatos, fundamentalmente la Unión General de Trabajadores, pero también la CNT, declaran la huelga general. Es la primera huelga general que se produce en la ciudad de Córdoba a partir del día 13 de mayo de 1931. Y este clima de conflicto provoca tanto la dimisión del gobernador civil, señor González Andía, que está desbordado por la conflictividad existente en la ciudad y en la provincia, como la destitución del coronel de la Guardia Civil, señor Sánchez Otero, por su, digamos, exceso de celo en la conservación del orden público. Uno de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y manifestantes había dado lugar a 4 víctimas mortales y un importante número de heridos. Lo cierto es que esta inestabilidad municipal hace que a lo largo de la República pasen por la alcaldía de nuestra ciudad 7 personas distintas. De manera que don Eloy Vaquero Cantillo es alcalde hasta el 14 de julio de 1931, en que debe abandonar la alcaldía para ocupar su escaño en el Congreso de los Diputados. Pero también ocupan la alcaldía de la ciudad los radicales Francisco de la Cruz Ceballos, Rafael Vaquerizo, que antes había militado en la derecha liberal republicana, y Bernardo Garrido de los Reyes, así como el antiguo político monárquico, que en aquellos momentos milita en el Partido Republicano Conservador, Pascual Calderón Uclés, cuya toma de posesión generó un importante conflicto en la ciudad al imputarle los socialistas a los radicales haber apoyado para la alcaldía a una persona que provenía de las filas monárquicas. Finalmente, y tras la breve estancia en la alcaldía de Córdoba del anciano político liberal José Fernández Jiménez, que ocupa la alcaldía solamente una semana en los primeros días de 1936, durante enero de 1936, a partir del 23 de marzo de ese mismo año, ocupa la alcaldía el político socialista don Manuel Sánchez Badajoz hasta el golpe de Estado del 18 de julio. Hay que decir que, aunque la mayor parte de ellos pertenecen a sectores del republicanismo moderado, todos ellos sufrirían los efectos de la represión desencadenada en Córdoba con motivo del 18 de julio. Vuelvo a insistir en ello porque es importante. Por ejemplo, de la Cruz Ceballos, político radical moderado, sería detenido y encarcelado por la hueste de don Bruno y fallece el 30 de septiembre de 1937. A lo que, según parece, no fue ajeno la dureza de las condiciones carcelarias padecidas por un hombre que tenía una salud un tanto delicada, quebradiza. Vaquero Cantillo, Garrido de los Reyes y Rafael Vaquerizo serían imputados por la legislación de responsabilidad política y de represión de masonería y comunismo, los dos primeros, porque se les imputa ser miembro de la logia masónica cordobesa Turbetania, que prácticamente no tenía funcionamiento ya a la altura de la Segunda República. Y en el caso de Vaquerizo, haber evolucionado hacia posiciones cercanas a la izquierda republicana y haberse negado a encabezar como alcalde de Córdoba una manifestación de apoyo al gobierno de Lerroux el 7 de octubre de 1934 como consecuencia de los hechos de Asturias y en protesta por la huelga general declarada. Finalmente, como ustedes saben, quien había ocupado la alcaldía desde el 23 de marzo hasta el golpe de Estado del 36, el político socialista del ala caballerista Manuel Sánchez Badajoz, como es de todos conocido, fue detenido junto a otros republicanos y partidarios del Frente Popular en la huerta de los Aldabones, en la zona del Marrubial, y ejecutado el 12 de agosto de 1936 en aplicación del bando de guerra. En definitiva, tras este breve repaso por la trayectoria política del Ayuntamiento Republicano, pensamos que la rápida ruptura y cada vez más importante enfrentamiento entre socialistas y republicanos radicales, las dos fuerzas más importantes en la ciudad de Córdoba, como también lo eran en el conjunto del país, no facilitaría ni mucho menos los canales de gestión o de solución de muchos de los problemas que afectan a la ciudadanía cordobesa. En una coyuntura caracterizada precisamente, además porque se desarrollaban importantes cuotas de conflicto, porque existía un importante protagonismo en las instituciones municipales, en la medida en que la República, en su intento de hacer explícita la democracia municipal, había entregado al ayuntamiento un importante papel en la gestión de políticas sociales o políticas, por ejemplo, educativas.
Esta inestabilidad política se reproduce también en la Diputación Provincial. En estos 5 años se producen al menos 6 corporaciones, se suspenden continuamente, sobre todo en el segundo bienio, diputados y naturalmente la intervención gubernativa está a la orden del día. Son 5 los presidentes de la Diputación cordobesa que están al frente de ella en estos años de la República. Don Ramón Carreras Pons, José Guerra Lozano, Rafael Vaquerizo García, Pablo Troyano Moraga, Diego Molina de Rueda y, bueno, José Guerra Lozano en 2 ocasiones. Tenemos que decir que, pese al sesgo hacia la izquierda, como veremos a continuación, e igualmente inequívoco que presenta el conjunto de la provincia de Córdoba desde el punto de vista electoral, la institución de la Diputación estaría dominada la mayor parte del tiempo por sectores afectos al republicanismo conservador. Y de esta forma, tras una inicial y corta presidencia del radical Carreras Pons, pasarían por la presidencia de esta institución, como he dicho, José Guerra Lozano, Rafael Vaquerizo y Pablo Troyano Moraga, Diego Molina de Rueda y, desde luego, al final, de nuevo, José Guerra Lozano, que sería el último presidente democrático hasta caer en la institución a partir del 18 de julio de 1936 en manos del militar golpista Eduardo Quero Goldoni, falangista, conspirador, afectado por la aplicación de la ley Azaña y que contempló desde su puesto de presidente de la Comisión Gestora, establecida tras el triunfo del golpe de Estado en Córdoba, como 2 de las personas que le habían precedido en la presidencia, José Guerra Lozano y Pablo Troyano Moraga, iban a ser ejecutados en los primeros días de la guerra, o como algunos otros, como Ramón Carrera o el propio Rafael Vaquerizo, se desarrollaba sobre ello una implacable represión vinculada fundamentalmente a responsabilidades políticas. Bueno, una segunda cuestión, que, como decía hace unos momentos, es clave también en la historia, en la trayectoria política de la Segunda República en la propia ciudad de Córdoba. Es un importante clima de polarización social y política que tendrá una de sus expresiones más contundentes en la frecuencia e importancia de los conflictos sociales que terminan afectando a la mayor parte de los ámbitos de la producción o de los servicios a lo largo de este periodo republicano. Sin embargo, esta aparición cíclica de la conflictividad no puede ser presentada como algo justificatorio, como han dicho cierta historiografía y alguna publicística, como síntoma de la desarticulación social de España, de caída en picado hacia la revolución, etc., que, como digo, siguen manteniendo algunos medios ante la opinión pública, que de esta forma encaminan sus posiciones a intentar construir una situación de desgobierno y, consecuentemente, si no a justificar, sí a intentar entender la posición política de determinados sectores sociales y también lo que iba a suceder a partir del 18 de julio de 1936. Es evidente que para esta publicística el periodo del Frente Popular iba a marcar el cenit del desgobierno republicano, dando pábulo a la existencia de una escalada de huelga, enfrentamientos políticos, atentados callejeros, etcétera, etcétera. Pues bien, si hacemos un ejercicio de historia comparada, que desafortunadamente no es una práctica habitual entre los historiadores españoles, veremos que en nuestro país, en Andalucía, en Córdoba, la presencia de conflictividad sociopolítica no es ni más ni menos que perfectamente homologable e incluso en muchas dimensiones inferior a la que por esos mismos años afecta a otros países y sociedades de nuestro entorno, que, como es el caso de algunas de ellas, como son los ejemplos de Alemania, de Italia o de la propia Francia, con mucha más contundencia, se ven afectados por los efectos sociales de la crisis desencadenada a partir de octubre de 1929 y que sin duda dotan de una importante complejidad a este periodo denominado, como decíamos, de entreguerra. No podemos ahora, por cuestiones obvias de tiempo, detenernos en un análisis exhaustivo de la conflictividad social que afecta a la ciudad de Córdoba durante los años de la República y especialmente a los meses del Frente Popular. Pero evidentemente sectores como los metalúrgicos, la construcción, los tipógrafos, empresas como Aslan, la electromecánica, Carbonell, Rodríguez Hermanos, las fundaciones Alba, la porcelana cordobesa, etcétera, se ven afectadas por estos conflictos que son fundamentalmente de carácter laboral, de carácter sindical,
debemos significar cómo el desarrollo de estos conflictos corre paralelo a una importante polarización y enfrentamiento, como digo, muchas veces envueltos en un conjunto de mitificaciones, en un discurso que determinados medios no dudaron en proyectar y que posteriormente fue recogido por la historiografía al servicio de los intereses de la construcción del Estado surgido el 18 de julio. El miedo a la revolución, la bolchevización de la política española, la conspiración comunista, el control de Moscú de la política española, etc., así como otros tópicos que de cuando en cuando han acompañado la travesía de los diversos ciclos conflictivos en la España rural, al menos hasta la etapa de la Guerra Civil, y que terminaron determinando de esta forma una especie de enrocamiento que finalmente trascendió a importantes sectores sociales y se expresó en las posiciones mantenidas por la patronal y por las organizaciones obreras. Y es que, desde el principio, hemos de tener en cuenta que todo el conjunto de políticas reformistas que la República intentaba poner en marcha desde el 14 de abril de 1931, primero iban a intentar ser bloqueadas desde el punto de vista parlamentario. Ejemplo, la reforma agraria. Posteriormente, desactivada y revisada en sus aspectos fundamentales durante el bienio radical cerista. Y cuando esto no fue suficiente, tras la breve primavera del Frente Popular, hecha saltar por los aires tras la sublevación de julio de 1936. La historiadora Mercedes Cabrera, la exministra historiadora Mercedes Cabrera, ha dejado bien a las claras cuál fue la posición de la patronal en el conjunto del país a lo largo de la Segunda República. Entre nosotros, el libro emblemático de Manolo Pérez Iruela, pues también nos señala bien a las claras cuál fue la posición de la patronal cordobesa en la mayor parte de los conflictos que se desarrollan a lo largo de la Segunda República. En lo que respecta a la ciudad de Córdoba, muy pronto tenemos definidos los dos grupos sociopolíticos que liderarían las respectivas posiciones durante los años de la Segunda República. Si en la parte de la representación obrera encontramos a significados dirigentes sindicales de la Unión General de Trabajadores en el control del llamado jurado mixto, tales como pueden ser, y cito solamente a algunos de ellos, Juan Morán Bayo, José Sánchez Cano, Federico Montiel, José Carrasco, Antonio Morales, Juan Palomino Olaya, Eduardo López Castillejo y Cristóbal Martínez, o algunos otros también presentes en el jurado mixto y vinculados a la Federación Local Obrera, controlada más o menos por el Sindicato Metalúrgico del PC, Pedro Torralbo Gómez, Miguel Caballero, Alfredo Caballero Martínez, Antonio Alcalá Llévenes, José Medina Navaja, etc., así como quienes desde la fila de la CNT rechazan el mantenimiento de las negociaciones y la aplicación de los decretos laborales del Ministerio Largo Caballero, como por ejemplo los significados celetistas cordobeses Pedro Algaba Salido, Alfonso Nieves, José Berenguer Lobo, José Cañas Amón, la mayor parte de los cuales pagarían con su vida la cárcel, la incautación o embargo de bienes o el exilio, este seguidismo o potenciación de la política sindical de la República en un sentido o en otro. Mientras que en las filas de la patronal, y ateniéndonos al ámbito agrario y empresarial, por ejemplo, se sitúan en este jurado mixto y en otras instancias de representación algunos de los más significados prohombres de la empresa, de la oligarquía rural cordobesa, no casualmente implicados muchos de ellos en la trama civil que apoya la sublevación de julio de 1936, como por ejemplo Francisco Amián Gómez, Antonio Navaja, Gabriel Delgado, Manuel Guerrero, Antonio Natera, Isaac Holgado, José Tomás Valverde Castilla, Manuel Porra, José Cabrera Oces,